es que nosotros creemos en las reformas y no en las revoluciones. No somos defensores del statu quo, no creemos en que el mundo parte con nosotros, sino que más bien creemos en las reformas progresivas. Eso significa ser de centro derecha. En tiempos de transformaciones profundas, polarización creciente y búsqueda de nuevos liderazgos, necesitamos hablarnos y escucharnos más. Entender, más allá de la coyuntura, los factores, los conceptos y las ideas que enmarcan el debate político y el futuro que nos espera. Por esto, diseñamos un nuevo contenido dentro de Bajo la Lupa. Se trata de una serie de entrevistas con protagonistas clave en el panorama político latinoamericano. ¿Qué buscamos con esto? Escuchar con atención a quienes hoy influyen en el rumbo de nuestra región. Soy Laura Vargas y te doy la bienvenida a esta miniserie Palabras bajo la lupa, un proyecto de diálogo político. En este episodio nos adentramos en el debate sobre qué significa hoy ser de centro derecha en América Latina. Exploramos por qué en muchos países de la región identificarse abiertamente con esta corriente política sigue siendo un gesto incómodo, a veces estigmatizado. Para profundizar en esto, invitamos a esta conversación hoy a Diego Schalper, diputado chileno. Diego es secretario general del Partido Renovación Nacional y una de las voces más visibles de la centroderecha en su país. Su trayectoria en el Congreso y su activa participación en los debates sobre el futuro de Chile lo convierten en un interlocutor clave para conversar sobre los desafíos de su sector. También conversaremos sobre los dilemas de la derecha, al auge de opciones más radicales y el papel que puede jugar las posiciones moderadas en la reconstrucción del pacto democrático. Bueno, Diego, empecemos con una pregunta muy relevante en este momento. ¿Qué significa ser de centro derecha hoy? Yo creo que ser de centro derecha en Chile es creer que los países prosperan en la medida en que tú eres capaz de estimular en una misma ecuación la libertad, pero también al mismo tiempo la solidaridad como un concepto fundamental para entender que no vivimos solos y que por lo tanto lo que pase o deje de pasar respecto de aquellos que no han tenido las oportunidades que uno tiene no es irrelevante. Nuestro continente, además de estar marcado de una manera muy decisiva por la pobreza como un fenómeno muy irradiado, tiene normalmente climas polarizados porque ya sea que extremismos de izquierda o de derecha se aprovechan de esa situación de vulnerabilidad para vender sueños en la tierra. Y esos sueños en la tierra entusiasman por un rato, pero devienen o en dictaduras, como lo hemos visto en Venezuela, o devienen en la frustración más grande, como lo hemos visto en otras partes del continente. Entonces, ser centro derecha es ser alguien que busca construir mayorías, es alguien que construye libertades con seguridades y con solidaridad, es decir, creemos en la libertad, pero entendemos que para ser libre tenemos que entender que la cohesión social, el vivir en un ambiente societario donde las personas se sientan parte, donde la libertad no sea patrimonio de un pequeño grupo reducido, salvo que alguien crea que vivir en la precariedad es ser libre porque se escoge la precariedad, digamos, ¿no? Entonces, si tú crees realmente en la libertad, tienes que hacerte cargo que la libertad tiene que ser algo para la inmensa mayoría y si no para todos, una cotidianidad. Digo una inmensa mayoría porque obviamente uno siempre aspira a que todos tengan las mejores condiciones sociales posibles, pero al menos tenemos que asegurarle condiciones sociales que los habiliten para el ejercicio de la libertad. Entonces, construimos mayoría, construimos libertades con seguridades y con solidaridad, y en tercer lugar, y muy importante, nosotros construimos en base a entender que no tenemos la verdad exclusiva. Hay algunos que creen tener una suerte como de tal certeza en las cosas que creen que descalifican al que piensa distinto. Nosotros, en cambio, construimos sobre la base de un debate sincero, de un debate respetuoso, pero entendiendo que para vivir en sociedad hay que ser capaz de sumar voluntades y no de confrontar voluntades. Es decir, nosotros somos firmes, pero no insolentes. Nosotros somos claros, pero no por eso contestatarios y mucho menos revolucionarios. Es que nosotros creemos en las reformas y no en las revoluciones. No somos defensores del statu quo, no creemos en que el mundo parte con nosotros, sino que más bien creemos en las reformas progresivas. Eso significa ser de centro derecha. Justo con esto que dices, en los últimos años Chile ha tenido un giro notorio. Llegó la izquierda al gobierno, después tuvo lugar la convención constituyente que primero estuvo enmarcada en un Congreso dominado por esa izquierda y luego por la derecha. En este sentido, ¿qué fue lo que cambió? ¿Por qué se modificaron las preferencias electorales en Chile y se pasó de un entusiasmo inicial por la izquierda a una mayor apertura hacia la derecha?
Pero permíteme ir un poquito más allá. ¿Por qué se produce el estallido que vivimos en un país que supuestamente tenía los mejores indicadores macroeconómicos del continente? Porque algunos se quedan en la violencia, y a mí la violencia me parece muy grave, especialmente porque fue instrumentalizada por ciertos sectores radicales de izquierda. Pero hay que hacerse la pregunta de por qué salieron a marchar pacíficamente 3 millones de personas, muchos de ellos de clase media, cuando Chile tenía tan buenos indicadores. Y eso es precisamente porque esa clase media, a diferencia muchas veces de los sectores vulnerables, es extremadamente exigente y por lo tanto se daba cuenta que el proyecto país le había permitido niveles de libertad que sus padres no tenían, pero que las seguridades que le ofrecía la actual dirigencia en salud, en educación, para qué decir en jubilaciones, no le permitían ser auténticamente libres. Por lo tanto, yo creo que una lectura puramente centrada en la violencia y el estallido social es una lectura mezquina. Es real que ciertos sectores de izquierda quisieron instrumentalizarla, pero lo que aquí se produjo en Chile es un malestar irradiado de los segmentos medios, cansado de la desidia y del inmovilismo de las élites gobernantes. En esa coyuntura, la derecha chilena no tuvo una caja de herramientas lo suficientemente sofisticada para hacerse cargo del problema y por lo tanto caímos rendidos, sin capacidad de contraponernos a la salida de la izquierda con su lógica de la Constitución. Esta idea de que la Constitución, como un gran entelequia abstracta, viene a resolver la problemática de los segmentos medios. Los segmentos medios se embarcaron en eso. Acuérdese usted que votaron mayoritariamente por el apruebo para entrar. Y no solo eso, sino que además los segmentos medios se entusiasmaron con la lista del pueblo y además se entusiasmaron con Gabriel Boric. Probablemente se entusiasmaron con Gabriel Boric porque la contraparte era José Antonio Kast, que es de los sectores más extremos, digámoslo sinceramente, más ortodoxos, si usted quiere, en nuestro país. Y por lo tanto, en esa coyuntura, en esa confrontación, que no se pierdan los que nos están viendo, no hay mejor noticia para la izquierda radical que la derecha radical. O sea, la única manera en que la izquierda radical puede acceder al poder es contraponiéndose con la derecha radical. Entonces, en ese cuadro, en esa coyuntura, Chile termina escogiendo a Gabriel Boric, fracasa el proceso constituyente porque las mismas clases medias que vieron con desesperación la inercia, la inmovilismo, la indolencia de las élites dirigentes, cuando estos sectores radicalizados les dijeron que la solución a sus problemas era destruir el modelo de desarrollo chileno, dijeron, perdónenme, yo quiero reformas, pero no quiero inventar el país de cero. Yo no quiero eliminar el Senado, no quiero terminar con la autonomía del Poder Judicial. O sea, en el fondo les vinieron con una solución que no les gustó. Yo creo que por eso el 62% de los chilenos votaron en contra. Piensa usted que en los segmentos medios y en las comunas populares el rechazo fue muy nítido. Ahí la izquierda radical se dio cuenta que su receta refundacional no tenía cabida. Traen de vuelta a la centroizquierda democrática a intentar resolverles el gobierno. Y hoy día, si usted mira el gobierno de Gabriel Boric, ya alguien de la izquierda original de su proyecto no queda prácticamente nadie. O sea, Gabriel Boric tiene que renunciar al proyecto original del Frente Amplio. En esa coyuntura, yo le diría que la incompetencia del gobierno del presidente Boric en manejo de seguridad, de migración y de economía le da una oportunidad a los sectores más ortodoxos de la derecha de hacerse el segundo proyecto constitucional y decir, nosotros le traemos exactamente lo contrario, es una cosa muy maximalista desde esas miradas. Y Chile lo termina rechazando también. Entonces, si usted se fija, Chile parte en un periodo de mucha polarización, llega al clímax en ambos extremos y finalmente termina rechazando las soluciones maximalistas. Pero entonces, para resumirle esto a un oyente de Bajo la Lupa, ¿cuáles son los valores que definen la centroderecha y qué la diferencian del resto del espectro político? A ver, la centro derecha por definición tiene vocación de mayoría, no vocación de una minoría influyente. ¿Qué quiero decir con eso? Que expresiones como la alternativa para Alemania, para no poner ejemplo latinoamericano, o las miradas más duras, más contestatarias, más agresivas, nunca apuestan a construir mayoría. Y como no construyen mayoría, no dan gobernabilidad. Generan sociedades fuertemente polarizadas, hacen de la agresión al otro su manera de proceder y por lo tanto construyen sociedades en combustión permanente. Y yo creo que el que está en su casa no quiere combustión permanente. Lo que quiere es que resuelvan los problemas y que de alguna otra manera el país viva relativamente en paz. Entonces en eso tenemos una diferencia en el tono, en la manera en cómo nos aproximamos, en la manera en cómo enfrentamos la dinámica política. Después, nosotros creemos en la libertad, pero nos parece que la libertad solo es posible en la medida en que hay un Estado que es capaz de garantizar ciertas condiciones mínimas en conjunto con la comunidad. Nosotros creemos en los sistemas mixtos y ahí nos diferenciamos de la izquierda. La izquierda cree que solo se puede proveer salud, educación,
seguridad social por el Estado. Nosotros no, nosotros creemos que eso lo pueden hacer los privados y el Estado de manera cooperativa, pero, y ahí tenemos una diferencia con los sectores más libertarios, si usted cree, creemos que los estados tienen que estar en posición de garantizar ciertos mínimos. En el caso de Chile tenemos la pensión garantizada universal, que fue creada en un gobierno de derecha, que le asegura un mínimo de pensión a todos los pensionados. Para un libertario eso es una distorsión de mercado. Para nosotros eso es algo que posibilita el mercado, es decir, que permite que todos tengamos un mínimo de libertad para poder concursar, concurrir desde esa libertad a esos espacios comunes. Entonces, ahí tenemos una diferencia. Y lo tercero, nosotros creemos en que la sociedad no se construye desde la individualidad, sino que se construye desde las sociedades intermedias. Creemos en las familias, creemos en los barrios, creemos en las comunidades, creemos en los clubes deportivos. Yo le diría que alguien de izquierda cree que es el Estado el motor de la sociedad y alguien libertario cree que es el individuo aislado el motor de la sociedad. Nosotros creemos que el individuo aislado solo existe en los cuentos de fantasía. Todos nacemos en un contexto comunitario, una familia, y por lo tanto somos personas por definición corresponsables de los demás, y por lo mismo creemos que es tan importante que la solidaridad y también obviamente la subsidiariedad sean pilares tan importantes en el desarrollo social. Podríamos entonces, con esto que tú nos dices, marcar 4 puntos del espectro político. La izquierda radical, luego un gran conglomerado de izquierdas que podemos llamar centro-izquierda, después un gran conglomerado de derechas que ocupa justamente el centro-derecha y finalmente la derecha radical o populista ultraderecha que podríamos llamar. ¿Qué puntos de contacto hay entre la centro-derecha y esa centro-izquierda? A ver, yo creo que ambos entendemos que las sociedades se construyen entre los distintos y por lo tanto somos de lógicas de diálogo. Yo tengo la sensación que los sectores más radicales se creen portadores de una verdad más bien absoluta y por lo tanto se pretenden imponer, en algunos casos por la fuerza, en otros casos por la vía del insulto, en otro lado por la vía del apabullamiento. En nuestro inventario no está el que alguien sea agredido ni verbalmente ni físicamente por cómo piensa. A mí me da la impresión que cuando usted lleva los radicalismos al extremo, se da cuenta que eso sí es parte del inventario. No lo dicen así abiertamente, se fija, pero se insultan. Entonces, yo creo que hay una diferencia muy importante. Lo que pasa es que en los tiempos que corren, donde la lógica de las redes sociales premia básicamente las posiciones más ortodoxas, porque en la medida en que son más ortodoxas, obtienen más respuesta por parte del algoritmo, claro, del algoritmo, entonces, claro, pero las realidades no se construyen así. Mire, pasa una cosa muy curiosa, porque los sectores más radicales no viven como dicen pensar. O sea, en su cotidianidad yo me imagino que no construyen las relaciones sobre la base de la ofensa y el insulto, sino que más bien cuando se ponen el sombrero de la política, entran como en una especie de espiral de violencia que yo personalmente no lo entiendo, no creo que construya sociedad. Entonces, con los sectores de centro izquierda, posiblemente tenemos en común que para nosotros la democracia no es un instrumento artificial, sino que es parte de nuestra manera de proceder, que el diálogo y el debate de ideas tiene que darse en términos respetuosos y no contestatarios. Posiblemente tenemos miradas más moderadas y por lo tanto apostamos a construir mayorías. Yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo en el mundo es que se pretende imponer por la vía de la fuerza de la presión social incluso, el que una visión minoritaria predomine por sobre otras. Y eso no tiene sustento en el tiempo. Uno no puede construir en una sociedad como anulando o omitiendo a aquel que piensa distinto. Lo cual, ojo, no es contradictorio con tener una identidad clara. Uno puede tener una identidad muy clara, pero entender que uno entra en comunión con otros que pueden pensar distinto y no por eso insultarlo y no por eso pretender apabullarlo. En ese sentido, yo creo que cabe la pregunta sobre los más radicales, sobre su vida diaria. ¿Cómo viven ese antagonismo extremo que plantean? No, que lo que pasa es que se empiezan a construir pequeños nichos digamos, irreductibles. Entonces, en el fondo tú te empiezas a transformar en una persona en que todo matiz de un tema se transforma en algo insoportable. Y la vida en comunidad no se construye así. Por eso hay tanta virulencia y tanta agresividad. Yo esto lo veo con mucha preocupación, pero siento que, por lo menos en lo que respecta a Chile, ya tocamos techo con eso, y por lo tanto hoy día la ciudadanía está buscando menos confrontación, menos maximalismo. Cuando digo maximalismo, para el que está en su casa, me refiero a esas soluciones que si usted no está de acuerdo en todo, entonces no le aceptamos su posición. Y yo veo que lo que los chilenos están buscando es una cosa más bien moderada. Ahora, también pasa una cosa, y esto es bien importante que lo entendamos. Yo cuando me refiero a las élites o elites, me refiero a las personas que están en posición de dirigir los países.
Y ahí entran los políticos, la gente del mundo de la empresa, la gente del mundo de las comunicaciones, o sea, los que determinan el destino del país. Cuando esas élites se desconectan de la realidad social de la inmensa mayoría de los pueblos y además aparecen líderes populistas que no menosprecian a ese pueblo, lo consideran y le dan salidas fáciles, entonces también las élites tienen que hacerse una autocrítica. Y yo creo que la comodidad de los cargos internacionales, la comodidad de los cargos burocráticos, la comodidad a veces incluso de la academia, ha hecho que todas estas élites estén poco conectadas. Entonces, yo cuando, por ejemplo, veo en algunos que descalifican a la gente que ha votado por Donald Trump en Estados Unidos, yo más bien me haría la pregunta de por qué esas élites, probablemente preocupados de temas muy cosmopolitas, dejaron de interpretar a esos pueblos. Y es porque se disociaron de esos pueblos, dejaron de tener el sentido de urgencia que tenían que tener para representar a esos pueblos. Y en eso, créame, nosotros como centro derecha también hemos cometido errores que tenemos que revertir. Nosotros tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias para defender aquellas cosas que son importantes, porque si no, aparecen visiones radicalizadas que aparecen como alternativa ante nuestra desidia, nuestra indolencia y nuestra falta de sentido de urgencia. En este sentido y con el análisis que tú haces, Diego, ¿qué cosas dirías tú que dejó de interpretar correctamente el gobierno de izquierda actual en Chile? A ver, el gobierno de izquierda actual no dimensionó lo complejo que es para la clase media la mala situación económica del país, hoy día estamos creciendo a tasas muy por debajo, la mala situación laboral del país, hoy día tenemos un clima de informalidad laboral tremendo, y por supuesto, no lo dejo para el final porque lo quiera menospreciar, sino que porque me parece que hay que desarrollarlo más, la dramática situación de inseguridad pública en la que están nuestros compatriotas, el nivel de crímenes violentos que estamos sufriendo. Yo tengo un profundo aprecio por los migrantes, de hecho mi familia es migrante alemana, pero hoy día es un hecho de la causa de que hay muchas personas que han ingresado al país por vías irregulares, que están sin capacidad de ser identificadas, que viven de una manera muy precaria y que además alteran de una manera muy elocuente la vida cotidiana de los sectores de clase media. Y esa situación yo creo que la izquierda chilena no la entendió. Piense usted que llegó hablando de que el derecho a migrar era un derecho humano y que por lo tanto poner límites a la migración ilegal era casi una cosa contraria a los derechos humanos. Llegó hablando de que Carabineros abusaba del ejercicio de la fuerza, Carabineros en Chile es la policía, y nosotros más bien hemos dictado un proyecto de ley que supone que cuando una policía hace buen uso de la fuerza, lo está haciendo en defensa del Estado de Derecho. Y yo creo que esa izquierda llegó con la idea de que el proyecto constitucional que fue rechazado con un 62% era ampliamente mayoritario y se dieron cuenta que podría ser mayoritario en sus planteles universitarios, en sus consejos generales de izquierda, pero que la inmensa mayoría de los chilenos quiere libertad, quiere seguridades, quiere desarrollo económico y quiere, muy importante también, paz social. Y por lo tanto quiere a las fuerzas policiales empoderadas. Diego, pues justamente en América Latina ser de derecha tiene una carga semántica negativa. Autodefinirse de derecha en nuestra región es algo que es visto como malo. ¿Sientes tú que hay una discusión sobre eso, sobre esa suerte de vara moral del espectro político y de lo que está bien o mal apoyar ideológicamente? A ver, no hay que perderse. Parte de las estrategias de la izquierda radical es no creer en la legitimidad de una alternativa a ellos para conducir el país. Ellos no tienen un problema de discrepancia de opinión. Ellos consideran que las opiniones distintas a las de ellos, ojo, no tienen legitimidad, lo cual es una profunda intolerancia y una profunda falta de sentido democrático. Por lo tanto, nosotros ante ese escenario lo que tenemos que defender es qué significa ser de centro derecha. ¿Qué significan desde el punto de vista de los valores, de las acciones políticas, de la manera en cómo nos relacionamos con las comunidades y demostrarle a la gente en los hechos, sin ningún tipo de pudor, que son nuestras ideas las que sacan adelante a los países? Yo observo cómo las ideas de la izquierda radical han destruido países espectaculares, como Venezuela, han destruido países espectaculares. A Argentina, uno podrá tener un juicio crítico de lo que hace hoy día Javier Milei y yo efectivamente no me siento interpretado en muchas de las cosas que él hace, pero efectivamente el legado de la izquierda burocrática en Argentina era impactante. El nivel de sobredosis de Estado, el nivel de burocratización de la vida, el nivel de abuso de las personas. Entonces, yo pienso que nuestra tarea es cómo le mostramos a los distintos países de Latinoamérica que estos extremismos no dan soluciones a los problemas y que nosotros desde nuestras ideas somos los que sacamos adelante los países. Y en eso no hay atajos, hay que ser capaz de construir ideas claras, construir cuadros
en los centros de formación, en las universidades, en los barrios, y después estar dispuesto a pelear, pelear electoralmente me refiero, aquellos lugares que puedan ser conflictivos y que hay que defender con mucha fuerza nuestras ideas. Para cerrar, me gustaría primero agradecerte por participar en este espacio de Palabras bajo la lupa y quisiera conocer por último cómo diferenciarse de la derecha más dura, aquella que crece a fuerza de espectáculo y promesas efectistas, porque hemos visto que ustedes tienen un desafío muy importante frente a la ultraderecha chilena, una tendencia política que parece seguir el ascenso no solamente en tu país, sino también en el mundo. Mire, yo obviamente que lo veo con preocupación. Creo que ese tipo de posiciones son muy efectistas, pero no efectivas. O sea, en el fondo parecen resolver el problema, pero generan cosas que no son sostenibles en el tiempo. Esa es mi modesta opinión. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar el doble, o sea, demostrar cuáles son las políticas de seguridad que resuelven los problemas, cuáles son las políticas en materia migratoria que resuelven los problemas. Y en eso yo no veo un atajo distinto a hacer un doble trabajo. Siempre va a ser más fácil decir que usted va a construir una macro cárcel en alguna parte y va a mantener a mucha población ahí en circunstancias que probablemente eso no va a ser sostenible. Por lo menos para nuestro país una cosa así no sería sostenible. Pero ¿qué es lo que observa el ciudadano? Bueno, ¿y cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que plantea usted? ¿Va a estar dispuesto a construir nuevas cárceles, automatizarlas, hacer segmentación penal, tener reos de alta peligrosidad incomunicados, hacerse cargo de inhibición de los celulares? O sea, usted tiene un curso de acción estudiado, trabajado, alternativo, y en general la respuesta de las centros derechas es no. Por lo tanto, yo le hago un emplazamiento a las centros derechas del continente a trabajar el doble y a exigirnos llegar a esos sectores descontentos. Mire, nosotros los votos de la gente joven no estamos llegando porque no estamos en sus espacios, no estamos en sus zonas de discusión, no estamos en sus temas. Y claro, en ese escenario las posturas más radicalizadas parecen como muy atractivas, pero eso nos obliga a trabajar el doble, tener que ir a esos espacios. Siempre va a ser mucho más fácil que el decir yo encerraría a todas estas personas. Eso es muy fácil decirlo. Si la tarea nuestra es demostrar que eso es muy fácil, pero que no va a resultar y demostrar a continuación un camino alternativo. Y yo al menos creo que en eso tenemos una tremenda oportunidad. Fíjese lo que ha pasado y con esto termino, en España y en Alemania. En España y en Alemania, las centros derechas con coraje, con entereza, con identidad, empiezan a ganar espacio en desmedro de los sectores más radicalizados. Es cierto que los sectores radicalizados crecen, porque efectivamente la dinámica social contribuye, pero si usted es capaz de ofrecer alternativas viables que den gobernabilidad